Hermano, le damos gracias a Dios por este lugar, por esta oportunidad. Y estoy gozoso de estar una vez más aquí parado para compartir una palabra de parte de Dios. Esta palabra el Señor me la dio semanas atrás en una madrugada, pidiéndole, decía: Señor, quiero volver a compartir de lo que tú has hecho en mi vida, de lo que tú has hecho con nosotros. Y bendito Dios, bueno, nos ha dado la oportunidad una vez más de estar aquí frente al hermoso pueblo de Dios. Y dile al que está a tu lado: Dios está aquí y trae una palabra para ti. Pero díselo convencido: Dios está aquí y trajo una palabra para ti. Quiero comenzar este mensaje en el libro de Marcos 10, verso 46 en adelante. Leo para ustedes bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callara, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiero titular este mensaje: levántate, Él te llama. Levántate, Él te llama. Esta es una palabra que Dios puso en mi corazón para alguien que quizás esté urgido de un milagro, alguien que quizás esté atravesando circunstancias adversas y momentos difíciles, en el cual no sabe hacia dónde se dirige por el temor, por la confusión. Y el Señor viene hoy, en esta mañana, para decirte: levántate, Él te llama. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos creen eso? Leyendo en la Escritura, ese día en la madrugada yo estaba orando al Señor y le decía: Señor, ¿cuántas veces no hemos cometido errores? ¿Cuántas veces no nos encontramos como Bartimeo? Quizás no ciego literalmente en el mundo, en este mundo terrenal, pero sí perdimos la vista hace mucho tiempo espiritualmente y no nos dimos cuenta. ¿Cuántas veces no hemos cometido errores y la misericordia de Dios nos levanta una y otra y 3, 4, 5 y 10 veces más, pero volvemos a recaer y se hace tan seguido y tan normal en nuestras vidas el hábito de fallar y pecar, que simplemente llega un momento donde ese fuego se apaga, donde esa luz de advertencia que cuando hacíamos lo malo venía a nosotros y nos decía: hey, no está bien, ya mengua en nosotros. Y es más la voz de la culpabilidad, es más la voz del pecado, es más la voz del acusador en nuestra mente, que literalmente estamos derribados, estamos derrotados. No sé si usted entiende lo que hoy quiero expresarle a través de esto, pero hay momentos donde el cristiano realmente se encuentra estancado, donde queremos orar, pero no duramos 3 minutos cuando ya nos levantamos y decimos: esto no es para mí,
donde queremos buscar a Dios con ansia, como lo hacíamos quizás cuando estábamos en aprietos y llorábamos en la presencia de Dios porque reconocíamos que sin Él no podíamos hacer nada. Pero ese momento pasó y hay un momento de silencio en nuestras vidas. Un momento donde nos encontramos ahí mendigando, esperando que alguien dé una limosna para poder sobrevivir. Esperando que alguien tenga piedad y misericordia de mí para poder levantarme. Pero también muchas veces, como iglesia y como hijos de Dios, caemos en este ciclo. Un ciclo constante en el cual sabemos que no podemos sin Él, pero tampoco tenemos la suficiente fuerza para levantarnos y ya no seguir más en el pecado o soltar la culpa. Es probable que hoy te sientas así. Es probable que por mucho tiempo has estado llorando, pidiéndole al Señor: Señor, perdóname, levántame una vez más, quiero ser usado por ti. Es probable que ya el altar de oración no sea el mismo de hace par de años. Es probable que el silencio de la habitación sea tan fuerte que nuestra mente siente que va a explotar, porque oramos, hablamos, lloramos y no sentimos una respuesta de parte de Dios. Pero tengo palabra de Dios para ti, y es que ten confianza en Él, levántate que Él te llama. Cuando Dios nos llama, iglesia, es un de repente. Cuando Dios viene a nuestras vidas, muchas veces es el escenario perfecto, nuestra derrota para que Él se manifieste. ¿Está de acuerdo conmigo o no? He visto a Dios sanar enfermos, he visto a Dios revertir escenarios, he visto al poder de Dios manifestarse de tal manera que las personas, cuando sucede, dicen: realmente fue Dios, porque a mi fuerza era imposible. Investigando en esto, permiso, Jericó era un lugar común de mendicidad. Era común sentarse a pedir. Era un trayecto donde las personas se resignaban, entendían su situación actual y simplemente estaban resignados a pedir limosna, a vivir de las migajas, a vivir de lo que tocara al día a día, porque no tenían un futuro a dónde dirigirse o no tenían una meta en la cual seguir, porque estaban resignados. Y muchas veces tú y yo nos encontramos así, donde nos resignamos tanto que decimos: Señor, te equivocaste conmigo. Señor, te fallé. Creo que me quedó grande el llamado. Creo que me quedó grande lo que tú creías conmigo. Y nosotros mismos nos encargamos de alejarnos. Y el problema de cuando te alejas de la presencia de Dios es que quedas expuesto a que el enemigo haga contigo lo que él quiera. El problema de nosotros dejar el altar y dejar la presencia de Dios, iglesia, es que automáticamente nos convertimos en zombies y no sentimos, vivimos por el día a día y no tenemos un sentido en la vida. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Creo que no les ha pasado a ninguno. A mí sí me ha pasado bastante. Momentos donde digo: Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Señor, siento que estoy estancado. Hay escenarios, y me dirijo a los emprendedores, a los empresarios, a los comerciantes, aquellos que tienen cuentas por pagar, que emprenden en fe, que hay momentos donde creemos que Dios está con nosotros, pero también hay momentos donde las rodillas tiemblan un poco, ¿sí o no, Yula y Rodolfo? Entendemos de lo que sucede porque parece que la situación se sale de nuestras manos. Y cuando Dios te da una palabra y tú comienzas a caminar en eso, es probable que las cosas no se vean como nosotros queremos. Pero ten confianza en Él, que el Dios que te llamó, el Dios que te levantó, el Dios que te escogió, te va a dar la capacidad y las herramientas para seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bartimeo estaba expuesto en ese trayecto. Me llama la atención que escuchó que venía uno que amaba a los pobres, uno que sanaba a los enfermos,
que levantaba a los paralíticos. Dice que los sordos oían, los leprosos eran limpiados. Venía uno que manifestaba el poder de Dios. Imagínese Bartimeo a un costado y oye que Jesús está en el camino. Oye que viene uno que sí tiene poder para trastornar los ambientes. Oye que viene uno que sí ama al pobre. Oye que viene uno que sí ama al que tiene problemas. Y él automáticamente comienza a pegar gritos. Literalmente en otra versión dice gritaba a gran voz clamando por ayuda. Es de resaltar que debemos entender que cuando nosotros entendemos que somos pobres de espíritus, tenemos todas las de ganar para que el Padre se manifieste en nuestras vidas. Pero hay dos escenarios que se pueden presentar. El que entiende que sin Dios no es nada, pero el que entiende que ya su situación terminó. ¿Cómo así? Hay personas que saben que la situación que están viviendo hoy en día no es favorable. Hay personas que saben que quizás lo que están enfrentando hoy no es lo que está determinando su futuro, pero hay otras que ven el gigante levantarse y automáticamente se entregan porque creen que no van a poder vencerlo. Hay dos diferencias en esto. Cuando tú entiendes que eres un pobre de espíritu, y esto no tiene que ver nada con dinero, sino que entiendes que sin Él nada eres. Entiendes que sin la presencia de Dios en tu vida podrás tener muchos lujos, podrás tener mucho dinero, podrás tener comodidad, pero si Él no está, lamentablemente de nada sirve la vida. Si Él no está, la vida no tiene sentido. Si el Señor no está en tu vida, podrás tener todo lo que tengas y vas a sentir un vacío tan grande que tarde o temprano tendrás que aceptar que Él es el único que puede llenar los vacíos de nuestro corazón. Él es el único que levanta al caído. Él es el único que muestra su amor en tiempos difíciles. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando somos pobres de espíritu, pero entendemos que solamente en Él tendremos libertad, entonces alégrate, porque lo que estás viviendo hoy no determina tu futuro. Hay un versículo que dice que aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será mayor. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será mayor. Es decir, lo que hoy estoy viviendo no me define. Así que hablo también a las personas que están resignadas quizás en su situación familiar, porque vienen de un hogar disfuncional, porque vienen de un hogar pobre, porque vienen de un lugar donde no había posibilidades. Si tú te metes en el Señor, si tú entiendes que eres hijo de Dios, si tú entiendes que el que te llamó puede darte todas las herramientas para surgir, para emprender, para crecer, no vas a terminar donde estás hoy en día. Vas a crecer, vas a avanzar, vas a desarrollarte. Se abrirán las puertas de los cielos porque es una promesa que está para los hijos de Dios. ¿Amén o no amén? Bartimeo, vuelvo y repito, era ciego, tenía una condición. Obviamente no podía ver. Él no sabía cómo era Jesús físicamente. Probablemente le podían decir, era así, era asado, era catira, era cabello largo, cabello corto, pelón, barba, no sé. Y él en su imaginación tener una referencia. Pero Bartimeo no veía a Dios, no veía a Jesús. Era imposible, su condición no le permitía ver al Jesús que sanaba a los enfermos. Su condición no le permitía ver el Dios que hacía milagros, sino que escuchó. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El misterio está en escuchar, o el asunto está en qué estamos escuchando. El detalle está en que lo que yo escuche es lo que me va a impulsar a seguir adelante o es lo que me va a terminar de hundir. Lo que tú escuches es demasiado importante y a quién tú estás escuchando. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La condición de él era en su vista, no en lo que oía. Por eso cuando él escuchó que el maestro venía, automáticamente comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
porque su condición de vista no lo frenaba o no le impedía clamar al Padre. Muchas veces nosotros estamos escuchando lo incorrecto y es por eso que vivimos fracasados, es por eso que vivimos con la cabeza en otros lados, es por eso que los problemas se presentan y nos ganan, es por eso que Satanás te dice 3, 4 cosas y crees lo que él dice, porque estás escuchando la voz incorrecta. Pero cuando comienzas a escuchar la voz de Dios, todo se alinea. Cuando comienzas a escuchar la voz de Dios, todo se va a poner para que Él se manifieste, todo se prepara para que el Padre haga el milagro así como hizo con Bartimeo. Cuando comenzamos a escuchar la voz correcta, créeme que todo se va a alinear de manera perfecta, porque la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Entonces, si escuchamos lo que Dios está diciendo de nosotros, déjame decirte que vamos encaminados hacia el éxito. Hablaba ayer con un amigo, con un familiar, y le decía: hermano, despreocúpate por lo financiero, despreocúpate por lo material. Sí, hay deudas, quizás hay circunstancias que se escapan de nuestras manos. Hay momentos donde quizás es más lo que sale que lo que entra en nuestro bolsillo. Pero cuando entendemos, y entiéndame bien esto, no vaya a decir: no, Oscar es flojo, Oscar se conforma. No. A todos nos gustan las cosas buenas. Gloria a Dios. A todos nos gustan las cosas buenas. ¿A quién no le gusta lo bueno? A todos. Pero cuando yo entiendo que el que me escogió, que el que me llamó, cuando yo entiendo que ese Dios es el dueño del oro y de la plata, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que me formó, el que hizo todo por mí, el que murió en la cruz del Calvario y me dio libertad. Cuando yo entiendo que a Él es que yo debo mi vida, lo terrenal pasará a un segundo plano. Lo terrenal pasa a un segundo plano, el dinero pasa a un segundo plano, las necesidades pasan a un segundo plano. Ya no te gobierna las necesidades, ya no estás pensando en que tienes que pagar una deuda, ya no estás pensando en que tienes que generar más dinero para solventar los gastos, sino que piensas en agradar al Padre para que su presencia esté sobre ti, para que la unción de Él te acompañe donde quiera que tú vayas y seas un trastornador de ambiente, seas un hijo de Dios que manifieste el poder de Dios en las calles, en el hospital, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que te pares, porque hay algo distinto en los que aman a Dios y creen en su palabra que los que están creyendo que hay un Dios. ¿Me entiende o no me entiende? Es decir, yo creo que hay un Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. El musulmán cree en Dios. El babalao cree en Dios. El brujo, cualquier religión, creen en Dios a su manera. Pero la gran diferencia, y por eso es que esto no es una religión, la gran diferencia del brujo, del babalao, de cualquier religión, del testigo de Jehová, con todo respeto que se merecen, la gran diferencia de cuando yo creo en Dios por convicción y no porque creo que hay un Dios, es que cuando se presenta un problema, el Dios que yo le sirvo, el Dios que me llamó, el Dios que me levantó, el Dios que me hizo caminar, me va a dar la fuerza y las herramientas para vencer al gigante y para caminar sobre las dificultades. A la otra diferencia es que cuando yo creo en Dios, estoy solo en mis problemas y digo, yo creo en Dios, pero no sucede nada. Pero cuando caminamos con la presencia de Dios, hermanos, tenlo por seguro que tus gigantes van a ser derribados, tenlo por seguro que las cadenas se van a romper y vas a comenzar a caminar en el deleite del Señor. Hay mucha diferencia en creer en un Dios y vivir con Dios. Hay mucha diferencia en orar a tener una relación con Dios. Cuando yo comienzo a tener relación con Dios en lo íntimo, es como que si el cielo literalmente se abre a mi favor y comienzo a caminar sobre los problemas, comienzo a caminar sobre las dificultades y veo a Dios en todos los escenarios de mi vida. Cuando comienzo a tener esa relación íntima, puede que esté como Bartimeo mendigando por momentos, puede que sienta dificultades, puede que sienta desánimos, confusión, tristeza, pero cuando veo al cielo digo, Señor, ten misericordia de mí, y Él interrumpe mi situación, Él interrumpe mi proceso. Prepárate porque vas a recibir la vista, prepárate porque el cielo se va a abrir a tu favor, de tal manera que todos verán que hay un Dios vivo.
Aleluya. Entonces, la fe viene por el oír. ¿Qué estamos escuchando? Cuando pasamos a tener esa relación, créeme que las cosas van a cambiar. Y hablaba con esa persona y le decía, hermano, despreocúpate. No es que yo no esté preocupado. También hay problemas, también hay gastos, también surgen cosas que quizás no queríamos y salen, escapan de las manos. Pero cuando entendemos que me debo a Dios, y yo quiero que tú entiendas esto, cuando entiendes que tu trabajo te debes a Dios, cuando entiendes que tus problemas te debes a Dios, cuando entiendes que tus gigantes te debes a Dios, cuando entiendes esto, literalmente vives anestesiado. ¿Usted alguna vez lo han operado, le han dado anestesia? Me acuerdo una vez que me operaron de una hernia, me pusieron una máscara, ¿cierto, más? Y eso me durmió por completo. Si me cortaron un pedazo de piel, yo no me di cuenta. Si hicieron algo conmigo, yo no supe, o sea, quedé anestesiado. De la misma manera, pudiéramos decir que cuando caminamos con Jesús, estamos anestesiados frente a los problemas, estamos anestesiados frente a las dificultades, estamos anestesiados frente al sistema que pueda presentarse de maldición. ¿Por qué no me afecta? ¿Sabes por qué? Porque cuando tengo relación con Dios y entro en mi intimidad a clamar con el Padre, Él me da las herramientas necesarias para salir afuera, valga la redundancia, para salir afuera y derribar a quien se presente. ¿Sabes por qué? Porque Él no ha perdido una batalla. Él está dispuesto a levantarte, Él está dispuesto a darte la batalla, Él está dispuesto a que tú vivas en plenitud. Entonces, sigo. Él había escuchado de un Dios, de un hombre que amaba a los pobres. Mateo 11:5, leo para ustedes, dice: respondiendo Jesús le dijo, el 4 y 5, id de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Finaliza con los milagros, pero dice: y a los pobres es anunciado el evangelio. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces Bartimeo entendía que él era pobre de espíritu. Él sabía que a su circunstancia ya él no podía hacer nada. Él estaba resignado a su condición, pero entendió por lo que escuchó que había uno que amaba a los pobres, que había uno que sanaba a los enfermos, que había uno que estaba interesado en él. Y fíjate, hay veces que necesitamos callar voces, porque a él lo mandaron a callar muchas veces. Está escrito, no lo estoy inventando. Decía que le reñían, le decían cállate. En otra versión decía a silencio. Y si lo traemos al día de hoy, pudiera decir, hay personas que se levantan contra ti y dicen cállate, no importa, pecaste, fallaste, ya Dios no está contigo, Dios te dejó solo. Y dile al que tienes a tu lado, ten cuidado con lo que dices de mí, porque los planes de Dios son mejores que los míos. Es probable que hoy me veas agotado, es probable que hoy me veas débil en la fe, es probable que hoy me veas sin argumentos, sin herramientas, es probable que hoy me veas como el mendigo ahí, pero estoy seguro que mi Señor me va a levantar, estoy seguro que Dios me va a dar una oportunidad más, estoy seguro que voy a soltar mi capa para ser vestido por el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Él es el Dios del ayer, de hoy, de siempre. Entonces tenemos que saber callar voces en nuestras mentes. Hay cosas que debemos ser radicales. Hay situaciones que ya debes soltar. Hay cosas que debes cortar, que no tienes que tener piedad con eso, que tú sabes dentro de ti que eso te afecta. Hay cosas que realmente debemos cortar porque ciertamente somos débiles.
Pero cuando somos radicales es donde podemos ver frutos positivos, es donde podemos ver frutos agradables. Hay veces donde estamos o creemos que lo que hacemos, Dios tiene piedad y misericordia de mí y la gracia de Dios me va a alcanzar. Pero ten cuidado, porque hay veces que esa gracia se agota. Hay veces puedes engañar a quien tú quieras. Al hombre no le debemos nada, pero a Dios no hay quien lo engañe. Hay veces que yo me he tenido que meter al cuarto a llorar y decirle: Señor, tú me conoces. Tú sabes todos los errores que tengo. Tú me formaste. Tú me hiciste. Tú me diste vida. Tú sabes que yo soy terco. Tú sabes que muchas veces mi fe mengua. Sabes que hay veces que estoy predicando y chispa, candela, llama como los rabacucus. Pero a la hora del té, cuando veo un gigante y no te veo a ti, soy un gato desnutrido. Y tengo que ir corriendo a la presencia y digo: Señor, ayúdame, ¿qué hago con esto? Señor, a mí soy débil. A mi voluntad no puedo. Por mí yo no puedo levantarme. Pero si tú estás conmigo, la historia cambia. Si tú me llamaste, yo voy a caminar en las aguas. Como Pedro caminó y todo el mundo, wow, de repente vio las olas levantarse y el hombre se hundió. Y hay gente que dice: no, Pedro se hundió. Yo prefiero ver el lado positivo, y es que el hombre se atrevió a caminar a pesar de que se hundió. Vale más alguien que se determine a creer en Dios aunque se tropiece en el camino, que alguien que vivió toda su vida escuchando un sermón y no se desafió a seguir adelante. Vale más aquel que con errores entiende pero busca la presencia de Dios, aquel que aparenta ser santo y es como un címbalo que retiñe y no tiene nada por dentro. El maestro de los sepulcros blanqueados. Yo prefiero seguir a Dios con errores y con defectos. Y si caí 10 veces, 12 veces, me voy al altar a orar y a llorar como un niño. Pero saber que por lo menos hice el intento de caminar sobre las aguas. A saber que por lo menos intenté. Señor, quería demostrarte que lo intenté. Me equivoqué, sí, pero aquí estoy. A quedarme ahí tranquilo, a aplaudir los lunes, a aplaudir los miércoles, los domingos. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con el recurso que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué hago con lo que algún día le pedí a Dios que me diera? Hoy me lo dio y me olvidé de las promesas. Hay veces que le decimos: Señor, dame un empleo, dame una empresa, prospera mi negocio porque yo quiero ser un sembrador. Pero cuando viene la prosperidad, cuando viene la abundancia, Señor, se me olvidó. Ay, 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 diría mi pastora. Eso nos pasa a todos. Hay veces donde yo le he dicho al Señor: Señor, si tú haces esto, náguara, yo lo voy a hacer. Pasa el tiempo y digo: me convertí en un hipócrita más. Pero es de mayor peso cuando tú reconoces que te equivocaste, cuando tú reconoces que necesitas de Él, a cuando te estás indiferente. Hay gente que viene a la iglesia con cuello erguido, como dicen por ahí, y creen que por la posesión que puedan tener o por el estatus que puedan tener, con simplemente vienen a criticar y aquel hace esto y aquel. Y hay gente que no alaba a Dios. Hay gente que viene por quizás sanar su conciencia. Pero yo prefiero ser como David, que aún siendo rey despojó sus vestiduras y quedó desnudo y comenzó a danzar. Porque David entendió que la presencia de Dios lo era todo. David entendió que no eran los millones. David entendió que no era el palacio. David entendió que no era el oro, que no era la plata. David entendió que era la presencia de Dios en su vida lo que le daba plenitud. David entendió que Él era el que me daba el descanso. David entendió que Él es el que me levanta. David lo entendió. Yo prefiero ser como David. Me inclino más a aquel lado, aunque me digan loco, aunque digan lo que sea. Prefiero buscar a Dios, prefiero volverme loco en el Señor. Pues me levanto, me caigo, me levanto, caigo. Prefiero atreverme, y quiero decirte hoy: atrévete a caminar en lo que Dios te ha dicho.
Hay que ser radicales con las cosas que sabemos que nos hacen daño. Hay que cortar cosas que sabemos que no están bien. Amistades que no están bien. Relaciones que no están bien. Quizás relaciones comerciales que no están bien. Sociedades que no están bien. Proveedores que no están bien. Facturas adulteradas que sabemos que no están bien. Hay que cortar con todas esas cosas que nos pueden hacer daño en el camino. Y hay que ser violentos también para arrebatar lo que Dios ha dicho de ti y de mí. En Mateo 11:12 dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Hay veces que debemos ser violentos, iglesia. Hay veces que tienes que cortar sin pensar 3 veces. Hay veces que debemos atrevernos a rechazar, a cortar, por más bonito que se vea, por más agradable que se vea, por más tentativo. Hay momentos que debemos cortar. Corta ya lo que no te hace bien. Debemos ser violentos. Debemos ser violentos. Debemos ser violentos con eso. No hay momento ya para seguir lamentándome. Señor, aquí estoy, pequé una vez más. No sirvo, nadie me quiere, todos me odian y me aparto. No, no, no. Si pecaste, levántate, ve y no peques más. Si fallaste al Señor, levántate. Él está interesado en ti. Por eso estoy de pie hoy aquí. Porque Él en mi momento más difícil se interesó en mí y me dijo, ten piedad, ten descanso. Yo tengo piedad de ti, levántate. No lo hagas más. Toma. Me dio anillo, me dio vestidura, cambió mi lamento en danza, cambió mi circunstancia de maldición en bendición, me dio su presencia, me permitió entrar en su unción. Es un deleite la presencia de Dios. Entonces, por lo que te estoy diciendo, yo también sé que es estar desamparado, sé que es estar llorando horas y no ver a Dios, no sentir su presencia. Y esto no es de los que sienten o no. Pero es difícil cuando estás acostumbrado a sentir a Dios, a meterte y hablar con Él, a los momentos de silencio, a los momentos donde dices, Señor, ¿dónde estás? Señor, tú me prometiste algo y no lo veo. Señor, tú me dijiste que este era el año de mi victoria y no, lo que veo es puro problema. Señor, tú me dijiste que ibas a levantar mis finanzas y estoy más endeudado, estoy más caído. Pero cuando viene esa presencia en nuestras vidas, prepárate porque todo va a cambiar. Y esto no es un cliché. Hay gente que agarra el evangelio, el cliché, no, sí, con Dios todo sale bien. No, también fallamos, también caemos, también lloramos, también nos golpeamos, también nos damos en el dedo pequeño del pie, que eso duele más que bueno. Pero al final del túnel sabemos que el maestro está en la barca. Y por más viento contrario que se levante, sabemos que nuestro capitán, sabemos que el Jesús que está en la barca tiene el control de todas las cosas. Por más ola que se levante, por más huracanes que se levante, por vientos contrarios que se atraviesen, el Señor tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Fíjate, en Mateo 16:19 dice: esto yo siempre lo menciono en mis prédicas. Ahorita que me estoy dando cuenta, creo que siempre hablo de esto. Pero es que, ¿cómo no hablarlo? Si el evangelio creo que se resume en esto. Y es el poder de Dios. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
También la Biblia habla que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero hay veces que somos de bendición para otros, que somos usados en el poder de Dios para otros. Y gloria a Dios por la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando se mueve con libertad. Qué rico es la presencia de Dios. Pero hay veces que se nos olvida a nosotros mismos que el Dios que nos usó para bendecir a otros nos puede levantar del polvo donde estamos. Hay veces que la batalla es interna contra ti mismo. No aceptas que Dios ya te perdonó. No aceptas que Dios ya te libertó. No aceptas que ya Dios, no hay quien te acuse. ¿Dónde están los que te acusan? Levántate y ve, no peques más. Es necesario entender esto y manifestar el poder de Dios, que donde quiera que estemos, seamos luz y no tinieblas. El poder no son las lenguas. El poder no es batir moños, como dice un predicador que veo. El problema no es salir corriendo cada vez que siento a Dios, como los rabacucu y chispa, llama, candela, todo lo que prenda, luz, amacáyama. Eso no es poder. Las lenguas son dones. El poder es cuando yo veo a alguien que está cabizbajo, a una persona que ya se resignó y está entregado a su condición, y Dios interrumpe eso. Y a través de una palabra que pude haberle dado a esa persona, Dios lo levantó y lo perdonó. Eso es poder. Para eso estamos llamados, iglesia. Para levantar al caído, para darle la mano al que lo necesite, no para acusar a aquel que cayó. Aquel que cayó estamos obligados a amarlo 3 veces más, así como Jesús lo hizo contigo y conmigo. Porque somos fáciles para hablar del otro, pero cuando nos toca a nosotros, decimos: no, Señor, pues que tú tienes misericordia de mí. Así como Dios la tiene contigo, debemos tenerla con nuestros hermanos. Para finalizar, el verso... Se me movió esta broma. El verso 50 de Marcos, en la historia de Bartimeo, dice 49: Jesús parándose mandó a llamarle y diciéndole: ten confianza, Él te llama. Verso 50 dice: Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo a Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Señor, quiero recibir la vista. Echando su capa, se despojó de ella. Indagando, investigando en esto, la capa la usaban personas que tenían una condición que no les permitía valerse por ellos mismos, sino que debían esperar que alguien más tuviera misericordia, piedad y una limosna. Pero tú no estás llamado a vivir en limosna. Tú no estás llamado a mendigar cuando tienes un Padre que lo tiene todo. Y no hablo del dinero, hablo de amor, hablo de perdón, hablo de sanar heridas, de sanar corazón, hablo de aquellas personas que se sienten débiles, hablo de aquellas personas que se sienten huérfanos. Tenemos un Padre que nos ama. Tienes alguien que está interesado en trabajar contigo y que hacerte crecer. Tienes alguien que está interesado en ti, que te ama. Pero necesitamos pasar tiempo con Él. La capa era sinónimo de luto, de desánimo y de arrepentimiento. La Biblia no deja nada a la deriva. Todo lo que está escrito tiene un significado. Y resalta en el versículo 50 que despojándose de su capa se levantó y lo siguió. Aún no veía. Todavía no había recibido el milagro, pero decidió romper su resignación y levantarse porque entendió que el que estaba sanando a los enfermos lo había llamado. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Hay veces que esperamos que el milagro se manifiesta para soltar mi luto. Hay veces que esperamos que las deudas se salden para soltar mi luto. Hay veces que esperamos
que todo esté bien para soltar la capa. No. Si el maestro te llamó, suelta la capa. ¿Qué te impide creer en él? El dinero, una enfermedad, ¿qué te impide? Suelta la capa y atrévete a levantarte, aunque no tengas el milagro todavía, aunque no hayas recibido la vista, aunque no hayas recibido lo que estabas esperando. Suelta la capa. Ya no vivas más en luto, ya no vivas más en desánimo, ya no vivas más en una eterna culpabilidad contigo mismo. Suelta eso, levántate, avanza, camina. Él te está llamando, Él quiere hacer grandes cosas en ti, pero es necesario que sueltes eso. También el versículo en Salmos 30, si no me equivoco. Salmos 30 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, vida mía. Habla de eso. David entendió que su capa el Señor la quitó, su cilicio, su luto, su tristeza, su error, y esa tristeza el Señor la cambió por baile, por danza, por gozo. Cuando te determines a soltar la capa, prepárate, porque vas a reír como nunca antes. Finalmente, Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. Tu fe te ha salvado. Por eso mencionaba un par de minutos atrás que es importante qué es lo que yo estoy escuchando, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y lo que desató el milagro, lo que provocó a Jesús en Bartimeo, fue la fe. Él no era el único, pero aquí no dice que Jesús levantó a todos los que estaban ahí. No. Fue Bartimeo porque decidió romper su resignación. Decidió clamar, soltar su capa y obedecer lo que el maestro le había dicho. Él no sabía si Jesús lo iba a sanar o no. Él había escuchado. Pero fíjate, algo tan importante y tan increíble es que él no podía ver si era cierto lo que decían los demás, que Jesús levantaba paralíticos, que Jesús resucitaba muertos. Él no lo podía comprobar. Él no podía ver si era cierto o no, pero escuchó. Y hoy te invito a que escuches lo que Dios dice de ti. Hoy te invito a que escuches lo que el Padre dijo de ti, que eres hijo de Dios y nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el mayor regalo que nuestro Padre nos ha dado. No es ser el empresario tal, el don tal, la amistad. No. Es ser hijos de Dios. Ese es el mayor regalo. Lo que provocó a Jesús a hacer el milagro fue la fe que este hombre tuvo, aún no viendo. Pero también la Biblia dice: bienaventurados los que creyeron y no vieron. Muchos murieron por fe. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones. Por la fe murieron y no vieron. Es por la fe, iglesia. Y si estás débil en la fe, hoy el Señor te entrega una cápsula de fe para que tu fe sea avivada una vez más. Y el fuego nunca se apague en ti. ¿Amén o no amén? Amén. Ponte sobre tus pies. Vete, tu fe te ha salvado. Y finaliza diciendo: y siguió a Jesús en el camino. Es decir, que cuando Jesús interrumpe mi vida, ya no hago lo que antes hacía. Ya no transito donde antes transitaba, sino que todas las cosas son hechas nuevas. Y se determinó a seguir a Jesús en el camino.